Ya, muy bien. Vamos a hablar hoy día del oncenio de Leguía. Ustedes saben que Fujimori gobernó en dos oportunidades. La primera porque el pueblo lo quiso, ¿no? Pero en la segunda tuvo que reformar la Constitución. Va a usar una serie de tretas hasta delitos, ¿no? Se creía que él quería perpetuarse en el poder. Muy bien. Si un presidente que va a gobernar 10 años en la historia del Perú, va a haber otro presidente que lo va a superar, ¿no? Va a gobernar 11 años en la historia del Perú. El gobierno más largo en la historia del Perú, ¿no? Hablamos de Leguía. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del oncenio de Leguía. Leguía va a gobernar de 1919 hasta 1929. Luego lo va a derrocar un personaje en la ciudad de Arequipa. En agosto de 1930 van a derrocar al presidente Leguía, quien ya no contaba con el apoyo del pueblo, ya no contaba con el apoyo de los grandes generales, que le llamaban Júpiter, omnipotente o hasta Zeus. Ahora Leguía estaba completamente solo. Y se va a iniciar más adelante el tercer gobierno de los militares en el Perú. Hablamos del tercer militarismo. Pero ¿cómo llegó al poder Leguía, no? Augusto Leguía va a derrocar al presidente José Pardo Ibarrera de la República Aristocrática, ¿no? Con el apoyo de Cáceres va a derrocar a Pardo y se presenta a las elecciones, ¿no? Augusto Leguía del Partido Democrático y Antero Aspíaga, ¿no? Del Partido Civilista. Se convoca elecciones y las va a ganar Augusto Leguía. ¿Quién era Augusto Leguía? Era ministro de Economía del gobierno de José Pardo Ibarrera. Entonces, el 4 de julio de 1919 se da el golpe de Estado por parte de Augusto Leguía. Va a iniciar su gobierno. ¿Cómo se le va a llamar a su gobierno? Patria Nueva, ¿no? Un gobierno netamente exportador. Y es más, ¿no? Le van a preguntar a los congresistas de Leguía, ¿no? ¿Qué opina usted del presidente? ¿Y qué van a decir ellos? Ah, el Perú necesita un hombre extraordinario. Los débiles no permanecen en el poder. Y ese es Leguía. Apenas llega al poder, va a promulgar una constitución para darle un marco jurídico a su gobierno. La Constitución de 1920. Con esa Constitución se va a crear con el objetivo de darle un marco jurídico a su gobierno. Es la llamada Patria Nueva, ¿no? Un gobierno netamente exportador. Ahora, Leguía tenía una gran dependencia por el capitalismo norteamericano. Constantemente se hacía préstamos de los norteamericanos. Va a aprovechar Leguía que Estados Unidos se va a consolidar luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Constantemente se hacía préstamos de los norteamericanos y va a permitir que empresas norteamericanas como la International Petroleum Company, la Cerro de Pasco Mining,
exploten nuestro petróleo, exploten nuestro mar. Y eso lo permitía el presidente Leguía. Entonces todos se van a preguntar, ¿por qué tanta dependencia con los norteamericanos? Y al final se llegó a saber que quien le daba que el país que va a financiar la campaña de Leguía en el año 19 va a ser Estados Unidos, pues, ¿no? Claro. Y es más, en la oficina de Leguía estaba la foto del presidente de Estados Unidos. Gran dependencia norteamericana. Por eso los partidos políticos que se van a fundar en ese tiempo se van a quejar, ¿no?, del arrastre y sumisión de Leguía con los Estados Unidos. Gran dependencia del capitalismo norteamericano. Constantemente se hacía préstamo de Estados Unidos. En su gobierno crea una moneda, el sol de oro. También en su gobierno se crea el BCR, ¿no?, Banco Central de Reserva del Perú. A nivel social, va a buscarse reivindicar los derechos de los indígenas, ¿no? Va a buscarse la protección a los indígenas, que estaban muy explotados, debido a que durante el gobierno de Leguía se va a crear una ley, la ley de construcción vial. Esta ley consistía en la construcción de carreteras, ¿no?, por parte de los indígenas. Van a seguir personajes que van a apoyar a los indígenas, ¿no?, como Hildebrando Pozo, del patronato de la raza indígena. Y es más, hasta se va a instaurar, ¿no?, el Día del Indio. Se va a instaurar el Día del Indio, ¿no? ¿Cuándo se va a instaurar el Día del Indio? El 24 de junio, ¿no? Se instaura el Día del Indio para buscar reivindicar los derechos de los indígenas, ¿no? Durante el gobierno de Leguía se van a dar varios tratados a nivel internacional. El tratado más importante es el Tratado Salomón-Lozano con los colombianos. Mediante el Tratado Salomón-Lozano se entregaba el trapecio amazónico a Colombia. El Perú va a ceder el puerto de Leticia. Ahora, el otro tratado que se va a firmar con otro país va a ser con Chile, ¿no?, el Tratado Rada-Gamio-Figueroa Larraín, o también llamado el Tratado de Lima, ¿no? Recordemos que luego del Tratado de Ancón, en el 83, se entregaba de forma definitiva Tarapacá, y dos ciudades, Tacna y Arica, en disputa por 10 años. Luego de los 10 años, ahí recién se va a delimitar. Y gracias a la intervención de Estados Unidos, se establece que Tacna pasa a qué país, Perú. Arica pasa a qué país, Chile. Claro, el Tratado de Lima de 1929 con los chilenos. Ahí mismo dice, ¿no? El Perú cede Arica y recupera la ciudad de Tacna. También durante el siglo XIX y XX se van a crear importantes partidos referentes del siglo XIX y XX, como por ejemplo el APRA, ¿no? ¿Qué significan las siglas APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Quién es su autor? ¿Quién es su fundador de este partido? Aya de la Torre. Aya de la Torre va a elaborar una obra, ¿no?, un libro, que se va a llamar El antiimperialismo y el APRA. Tanto él como Mariátegui del Partido Socialista
van a estar en contra, ¿no?, del arrastre y sumisión de Leguía con los Estados Unidos. El otro partido referente del siglo XIX y XX es el Partido Socialista. ¿Quién es su autor? José Carlos Mariátegui. ¿Cómo se va a llamar la obra de Mariátegui? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. El Partido Socialista, ¿no?, con Mariátegui. Él va a fundar ese partido, el Partido Socialista. Y como le digo, los dos van a estar en contra del arrastre y sumisión de Leguía con los Estados Unidos. Cada uno tenía o proponía algo, ¿no? Por ejemplo, Haya de la Torre va a buscar desarrollar una revolución capitalista, multiclasista, ¿no? Mariátegui, una revolución socialista, con la clase proletaria. ¿Qué planteaba Haya de la Torre? Lucha contra el antiimperialismo, integración de países latinoamericanos, solidaridad con los pueblos oprimidos, nacionalización de tierra e industrias, internacionalización del Canal de Panamá. Ahora, en el caso de Mariátegui, ¿qué proponía Mariátegui? Una revolución que ponga fin al capitalismo, ¿no?, reforma agraria a favor del campesinado, industrias en manos de los obreros, acabar con el gamonalismo, ¿no? O sea, Mariátegui planteaba una revolución socialista, donde la clase trabajadora o la clase obrera tome el poder y gobierne. En cambio, Haya de la Torre buscaba una revolución capitalista, donde todas las clases sociales participen y alguien pueda llegar a gobernar. Ahora, ¿en qué van a coincidir los dos? Los dos buscaban reducir desigualdades, luchar contra el antiimperialismo, reivindicar a los obreros, a los campesinos. Durante el gobierno de Leguía se va a dar el centenario. 100 años se van a celebrar de nuestra independencia, de la batalla de Ayacucho, ¿no? Celebración del centenario. Este año nosotros hemos celebrado el bicentenario, ¿no? O estamos celebrando el bicentenario. 200 años de nuestra independencia. De la independencia lograda en la batalla de Ayacucho. Por eso varios países nos van a dar regalos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, estatuas como la colonia estadounidense de George Washington, la colonia belga, la estatua del estibador, la colonia japonesa, Manco Cápac, la estatua, colonia italiana, el Museo de Arte Italiano, colonia alemana, reloj de la torre, fuente china de la colonia china, la estatua de las 3 figuras, colonia estadounidense, el estadio inglés, colonia inglesa, el arco morisco, colonia española. Entonces, esos van a ser los regalos por nuestro centenario. Va a llegar un momento en el cual Leguía ya no contaba con el apoyo del pueblo. Ya no contaba con el apoyo de los grandes generales. Ahora Leguía estaba completamente solo. Va a ser recluido en la isla de San Lorenzo, donde finalmente muere. Y ahí un joven militar lo va a derrocar, lo va a sacar del poder en agosto de 1930. ¿Cómo se llama este personaje? Luis Sánchez Cerro. Y se va a iniciar el tercer gobierno de los militares en el Perú. ¿Cómo se va a llamar el tercer gobierno de militares en el Perú? El tercer militarismo.